En los años 90, miles de niños en Japón jugaban una versión temprana del videojuego Pokémon Rojo y Verde. Pero con la llegada a un lugar llamado Pueblo Lavanda, algo cambió. Este tranquilo cementerio digital de Pokémon estaba acompañado de una música triste, inquietante, diferente a cualquier otra melodía en el juego. Se dice que, tras el lanzamiento, cientos de niños comenzaron a mostrar comportamientos extraños. Ansiedad, pesadillas, insomnio. E incluso casos extremos de autolesiones. Las autoridades, según la leyenda, habrían relacionado estos cambios con la música de fondo del Pueblo Lavanda. Unos tonos agudos que, aparentemente, solo podían ser escuchados por los oídos sensibles de los niños, una combinación de frecuencias que causaban efectos secundarios reales. Náuseas, paranoia, incluso psicosis. La teoría es tan inquietante, que a esto se le llamó el síndrome del Pueblo Lavanda. El rumor fue creciendo. Algunos decían que el audio original fue modificado en futuras versiones. Y que Nintendo jamás habló del tema. En foros antiguos, circulaban grabaciones prohibidas con el audio original restaurado. Pero muchos de esos archivos ya han desaparecido. ¿Fue solo una leyenda urbana? ¿O existió realmente una frecuencia capaz de afectar la mente humana? Lo cierto es que, hasta hoy, nadie ha podido olvidar esa melodía. Y si prestas atención, quizás aún puedas escucharla, entre los susurros del código, y las notas que nunca debieron ser reproducidas. Su origen y historia. Todo comenzó en 1996. En Japón. Nintendo lanzaba una nueva saga que cambiaría la historia de los videojuegos. Pokémon Rojo y Verde, para el Game Boy. Una aventura infantil, simple, adorable, o eso parecía. Porque en medio de la región de Kanto, entre ciudades coloridas y criaturas amigables, había un lugar que no encajaba con el resto. Era perturbador no por su lugar, sino por su melodía melancólica. Pueblo Lavanda. Una pequeña aldea envuelta en neblina, con una torre funeraria donde descansan Pokémon muertos, y una música que muchos jugadores jamás pudieron olvidar. Una melodía aguda, disonante, melancólica. Compuesta por tonos binarios poco comunes. Durante años, no pasó de ser una simple curiosidad dentro del juego. Hasta que en 2010, en foros como 4chan y Pastelín, comenzó a difundirse una historia perturbadora. La leyenda del síndrome del Pueblo Lavanda. Según esta creepypasta, tras el lanzamiento original de Pokémon en Japón, se reportaron casos alarmantes de niños que sufrían crisis emocionales, alucinaciones, insomnio, y en los casos más extremos, suicidios. Supuestamente, las autoridades investigaron discretamente y descubrieron un patrón. Todos los incidentes tenían un punto en común. Los niños afectados habían llegado al Pueblo Lavanda y escuchado su música. La leyenda aseguraba que las primeras versiones del juego contenían frecuencias ocultas, imperceptibles para los adultos, pero capaces de afectar el sistema nervioso de los más jóvenes. Frecuencias que provocaban ansiedad, paranoia, y comportamientos autodestructivos. La historia se viralizó rápidamente. Aparecieron supuestos documentos clasificados, entrevistas inventadas con desarrolladores de Game Freak, e incluso versiones hackeadas del juego llamadas Lavender Town Beta, donde se veían textos distorsionados, sprites fantasmales y música aún más perturbadora. Aunque todo esto era ficción, lo aterrador era lo creíble. Porque el Pueblo Lavanda sí existe en el juego original, y su música sí fue alterada en las versiones posteriores. ¿Censura por miedo, o simple rediseño? Lo cierto es que la leyenda creció sin control. Inspiró fanarts, vídeos malditos, animaciones, mods, y se convirtió en uno de los creepypastas más recordados de todos los tiempos. Hoy, hablar del Pueblo Lavanda no es solo hablar de Pokémon, es hablar de una leyenda digital que marcó a toda una generación. Y aunque nunca fue real, el miedo que sembró, sí lo fue. Han pasado casi 3 décadas desde el lanzamiento de Pokémon Rojo y Verde.
Lo que empezó como un juego infantil, se convirtió en una plataforma para una de las leyendas digitales más perturbadoras del siglo XXI. Pueblo Lavanda. Un simple lugar dentro de un cartucho, convertido en símbolo del lado oscuro de los videojuegos. Hemos explorado sus orígenes, la famosa música que alteró versiones futuras, los supuestos documentos ocultos, y el impacto que tuvo en los foros de internet, y en la cultura del creepypasta. Pero ahora que llegamos al final, surgen preguntas más profundas. ¿Por qué esta historia nos marcó tanto? ¿Por qué, entre tantos lugares del juego, fue justo este el que se convirtió en leyenda? Tal vez porque el pueblo Lavanda representa algo más. Un contraste violento dentro de un mundo de colores y criaturas adorables. Un lugar que no encaja, que interrumpe la fantasía, y nos recuerda que incluso en los mundos diseñados para niños, puede existir la muerte. Porque eso es el pueblo Lavanda. El cementerio de Pokémon. Ahí yacen todos los que fueron debilitados, olvidados, dejados atrás. Ahí habitan los fantasmas. Y eso fue demasiado para una generación que creció creyendo que todo podía ser atrapado, controlado. Que todo tenía una solución. Pero en Lavanda, no hay victoria, solo aceptación. La creepypasta transformó ese miedo en mito, en advertencia. Y mientras Nintendo nunca confirmó ni desmintió los rumores, el silencio solo alimentó la leyenda. Hoy, si visitas foros antiguos, aún puedes encontrar grabaciones de la música original, mods perturbadores donde el pueblo Lavanda parece un infierno pixelado, e incluso supuestas entrevistas con ex desarrolladores que, por supuesto, desaparecieron de internet. Como si el mismo juego los hubiera borrado. Pero más allá del mito, queda algo real. La emoción que despierta esta historia. Porque todos recordamos cómo nos sentimos al llegar por primera vez a ese lugar. El cambio repentino en el ambiente. La música que bajaba el ritmo cardíaco. Los personajes que hablaban de muerte. Y ese aura invisible, que hacía que incluso siendo niños, supiéramos que ese lugar tenía algo más. Algo que no debía estar ahí. Tal vez por eso, la leyenda perdura. Porque representa un momento donde el videojuego dejó de ser un juego. Y se volvió un espejo. Un reflejo oscuro de nuestros propios temores. El miedo a lo que no entendemos. A lo que no vemos. A lo que está detrás del código. A lo que solo se escucha. Cuando estás completamente solo con los audífonos puestos. Cuando no puedes dormir, y esa melodía sigue sonando en tu cabeza. Dicen que si reproduces el audio original del pueblo Lavanda a cierta hora de la madrugada, aún puedes sentirlo. Esa sensación de que algo, o alguien, te está observando. Desde el cartucho, desde el código, desde el otro lado de la pantalla. Si este video te puso los pelos de punta, dale like y comenta qué parte te pareció más inquietante. Si llegamos a 1000 likes, haré un video analizando la música original, las modificaciones, y el verdadero impacto del síndrome del pueblo Lavanda. Y no olvides suscribirte a @hombre_misterio_it, porque muy pronto hablaremos de juegos malditos, archivos corrompidos y de otros pueblos que también deberían haberse quedado enterrados.